Bueno, vamos a iniciar hoy miércoles esta conferencia, como lo hacemos cada semana. Hoy vamos a escuchar a Ana Elizabeth García Vilchis, quien va a informarnos sobre las mentiras, algunas mentiras, porque si no nos pasaríamos todo el día aquí. ¿Quién es quién en las mentiras en los medios de información? Y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Hay 3 compañeros que quedaron pendientes, de modo que sí va a haber oportunidad para abrir a más. Como todos son hombres, es Raúl, Carlos, Rodolfo, 3 mujeres después. Ya. Señor presidente, buenos días, compañeras, compañeros. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 16 de marzo. Hoy traemos 4 notas. La primera, el Universal falta la verdad al difundir que el nuevo aeropuerto salió más caro de lo presupuestado. Según el periódico El Universal, el presidente López Obrador anunció que se gastaría 75,000 millones de pesos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero el diario hace sus cuentas y suma hasta 115,000 millones de pesos el costo del AIFA, es decir, un 54% más de lo presupuestado, lo cual no es verdad. De acuerdo con el presupuesto ejercido y por ejercer, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el costo total del aeropuerto alcanzará los 74,535 millones de pesos, por debajo de lo programado. Sedena reporta que hasta el 15 de marzo en la obra ha ejercido 61,739 millones de pesos y cuenta con 9,773 millones en bancos. Se generaron 162,000 empleos a lo largo de 880 días que lleva la construcción. Esta magna obra no tuvo sobrecostos ni dispendios. Por el contrario, se trata de un aeropuerto moderno construido por ingenieros militares en tiempo récord, a un bajo costo y con la más avanzada tecnología y materiales de calidad, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, hay muchos que buscan manchar el inicio de las operaciones del AIFA. No les importa distorsionar la realidad o mentir. Aquí en la pantalla vemos cómo se ha gastado el dinero para construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para que no quepa duda. Hasta aquí esta noticia falsa. Vamos con la siguiente. De nuevo, el periódico Reforma se lanza contra el Tren Maya, con desinformación. Los días 10 y 11 de marzo, el periódico Reforma difundió notas engañosas sobre el proyecto del Tren Maya. A 8 columnas, Reforma publicó: compran al triple terrenos para el tren, y afirma que Fonatur compró a Banco Azteca en 1,500 millones de pesos 3 terrenos de 108 hectáreas en Quintana Roo, que estaban valuados en 407 millones. Esta información es falsa. La institución oficial encargada de hacer los avalúos es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que el 8 de junio del 2021 emitió el siguiente resultado, que vemos en pantalla, que los 3 terrenos tenían un costo de 1,500 millones de pesos. Aquí lo vemos claramente. La operación de compraventa realizada por Fonatur, Tren Maya, se realizó con base en los avalúos de la institución del INDAVI y no existe en la escritura ningún avalúo particular, como señala la nota. El precio fijado por la autoridad responsable es el mismo que Fonatur pagó. Siguiente nota, por favor. Con tal de criticar, inventa denuncias penales o que derrocharon el dinero en cubrebocas, de cómo un columnista se puede volver fuente de desinformación. No es nuevo que los columnistas conviertan en hechos lo que son trascendidos o de plano invenciones. Es parte de la historia del periodismo, pero destaca un nuevo fenómeno. Cada vez más frecuente que los columnistas de medios se conviertan en fuente de desinformación al publicar rumores o golpes políticos como si fueran información verdadera, engañando al público. Esta semana tuvimos 2 ejemplos. El primero, el 13 de marzo pasado, Roberto Roch publicó en su columna de El Universal que, según sus fuentes, existen 2 investigaciones de la Fiscalía de la República en contra del secretario de Gobernación, lo cual no es verdad. Según la propia Fiscalía, no existe ninguna carpeta de investigación en contra de Adán Augusto López. Pero Roch lo da como un hecho y afirma que el propio Alejandro Hertz lo informó a Palacio. Pero esta información es falsa. Comenzó a diseminarse por las redes. Sin embargo, llama la atención que un día después, algunos como Ricardo Rafael en su columna de Milenio dieron por buena la versión de Roch y sin verificarla, publicaron ese asunto para dar la idea de un supuesto conflicto dentro del gobierno. Algo que, por cierto, no existe. Pero bueno, así se hacen los chismes.
El otro ejemplo lo encontramos el 15 de marzo pasado en la columna de Salvador García Soto en El Universal, titulada "La SEP compró cubrebocas de 90 pesos cada uno", y le agrega una entrada con jiribilla: "Hubo dinero para cubrebocas caros, pero no para las escuelas de tiempo completo". El señor usa como fuente una factura falsa con firmas apócrifas, con lo que se intentó extorsionar a la SEP el año pasado. El contrato al que alude el periodista no existe en la Coordinación General de Aprende MX de la SEP, y tampoco hubo una partida asignada. En la SEP pudieron haber aclarado todo esto al columnista García Soto, si atendiendo al rigor periodístico hubiera buscado a la parte aludida para informarse. Pero se trata de pegar, no de informar. Para confirmarlo, veamos el tuit del Universal para difundir la columna. Una joya. ¿Cómo es entonces que en la SEP sí había dinero para comprar cubrebocas de los más caros por 90 millones de pesos y no había para seguir alimentando y educando en horarios extendidos a los niños más pobres del país? Que no se diga que no hay libertad de expresión en este país. Y por cierto, no se terminaron los beneficios del programa de escuelas de tiempo completo, solo la forma de entregar los recursos. Ahora se hará sin intermediarios. La siguiente, por favor. Latinos paga por difundir información contra el gobierno del presidente López Obrador. Una manera frecuente de difundir noticias falsas, desinformación o notas negativas es pagando pautas en redes sociales para tener un mayor alcance. Así lo hace Latinos y su estrella Carlos Loret de Mola. El portal informativo Los Reporteros MX publicó una investigación en la que revela que Latinos paga a la red social Facebook para que difunda la información de Loret. La investigación da cuenta de que Latinos ha pagado 2.757.091 pesos en publicar contenidos contra el presidente López Obrador. Así se gastan el dinero que les entregan 9 empresas vinculadas al sector farmacéutico y a familias de políticos. Pero aquí vemos algunos ejemplos de notas pautadas. La tragedia de la línea 12 noquea a los delfines de AMLO. Por esta nota pagaron unos 125,000 pesos para circularla. Otra nota dice: López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, declaró Vargas Llosa en una entrevista con Loret de Mola. Para difundir la entrevista de Vargas Llosa en redes sociales, específicamente en Facebook, metieron casi 45,000 pesos. O podemos ver estas pautas con sesgos electorales publicadas en mayo pasado. Bueno, así se las gastan Latinos y Loret. Pero mejor sería que Carlos Loret informara a la opinión pública cuánto gana y quién le paga, y si en verdad tiene ingresos por 3 millones de pesos mensuales, o al menos que nos diga cómo le hizo para comprar 13 departamentos junto a su esposa y su cuñada por un valor de 100 millones de pesos, solo en la Ciudad de México, según las investigaciones publicadas por la revista Contralínea. También queremos aclarar que estos 100 millones de pesos en 13 departamentos son el precio de la escritura, así que hagan sus cuentas. Bueno, hasta aquí la sección de hoy. ¿Cuánto, señor presidente? Gracias. Pues es 13 departamentos, es como una inmobiliaria, ¿no? Bueno, vamos ya. Raúl Hernández. Sí, señor, buenos días. Bueno, espérame, Raúl. Sí, señor. Llegan mexicanos que fueron traídos de Ucrania. Llegaron hoy. Muchas gracias a las Fuerzas Aéreas de México por su labor, por su apoyo, y a todos los que participaron en estos viajes para traer a mexicanos que estaban en Ucrania. Muy bien, ahora sí, vamos, Raúl. Raúl Hernández, el Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. Antes que nada, el ingeniero Montes Velador, el sembrador de 45,000 árboles maderables en 41 hectáreas allí en Tomatlán, Jalisco, le envían un agradecimiento porque gracias a los buenos oficios de Leticia Ramírez y su equipo ya están en pláticas con la financiera, ya hablaron con el jurídico. El Barlovento tiene también hoy una entrevista con ellos porque tengo dudas respecto al procedimiento para con el productor, y sobre todo también porque estoy insistiendo en una entrevista con el director Valdemar Hernández Márquez de la financiera, porque pues quiero ver cómo fue el procedimiento. De verdad es un desaseo, es un proyecto muy bonito el que tiene este señor, muy bonito, muy interesante, y saber también que la financiera tiene 21,000 productores con adeudo de 29,000 millones de pesos.
estoy interesado en eso, a ver qué me puede decir el director. Por otro lado, señor presidente, un conflicto de intereses en el fideicomiso de formación y capacitación para el personal de la Marina Mercante, FIDENA, porque el director de ese organismo, el capitán de altura Miguel Ángel Osuna Rodríguez, es dueño de un instituto de educación náutica y portuaria, y en PAC, con 7 escuelas en Ciudad del Carmen, en Paraíso, Tabasco, Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, Campeche, Veracruz, Playa del Carmen. Es declararse que la capacitación de la gente que se embarca es importante porque de ellos se va la vida. Son varias instituciones, no solamente las de FIDENA, las escuelas náuticas, las 3 de Tampico, Mazatlán y Veracruz. Y sin embargo el manejo de ese instituto es raro. Para empezar, la oficina central de ese instituto está a 3 cuadras de las oficinas de FIDENA, ahí en la calle de Cuernavaca 5, en la colonia Condesa. Y la prestación de los servicios es bastante deficiente, a pesar de que el mismo capitán Osuna ha propagado información muy interesante de seminarios, en fin. La página web de la IMPAC habla de fotografías con instalaciones de albercas y equipo muy demasiado, pues, y no hay tal, porque esa dirección del IMPAC ya está en venta desde hace un año, pero sigue dando esa información como oficina central. Aparte también, la actividad del capitán Osuna no viene de acuerdo a lo que ha prometido el señor secretario, el secretario, respecto al mejoramiento del trabajo de las 3 escuelas náuticas. Deja mucho que desear. Es muy difícil poder comprender esto porque los egresados de las escuelas náuticas tienen que volver a cursar algunas materias y son de verdad innecesarias. Hay un capitán que me refiere, es como si yo fuera un doctor cirujano que hace 5 o 6 operaciones diarias con un bisturí y le exijan a los 4 años, para poder revalidar su licencia, volver a tomar un curso de ese mismo tema. Entonces no hay una congruencia en eso y parece que hay un conflicto de intereses. No contestan las llamadas de las escuelas náuticas que tiene este señor y tampoco contesta él. Ahí me parece que es un asunto de interés. El otro punto, señor, está pendiente la Subsecretaría de Puertos y Marina Mercante, así como la Universidad de Marina Mercante y Puertos, que anunciara el almirante y secretario ha suscrito en diciembre del año de 2020. El almirante Ojeda dijo que seguramente la actual coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, la capitán de altura Ana Laura López Bautista, estaría en el cargo. Algunos marinos mercantes consultados hablan del buen manejo de la capitán López Bautista, pues los trámites rezagados de los marinos mercantes están siendo atendidos con mayor prontitud, de modo que el marino puede iniciar el trámite incluso desde el barco, para solo llegar a la capitanía del puerto y finalizar el trámite y tener la constancia. De la universidad, mejor ni hablamos porque estaba mencionado el capitán Osuna. Algo pasa en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y queremos saber si hay política de incluyente en la semana, señor presidente. Y es que los nombramientos de los 97 capitanes de puerto del país están a cargo de la unidad de capitanías de puerto y asuntos marítimos, la UNICAPAM, de la SEMAR, y hasta el momento hay irregularidades, puesto que de acuerdo al artículo 129 constitucional, los integrantes de las Fuerzas Armadas no pueden desarrollar trabajos en el área civil. Sin embargo, hay 9 capitanías de puerto a cargo de personal activo de la SEMAR. Capitán, sí, perdón. Y 34 marinos mercantes egresados están a cargo de las capitanías y 12 de la SEMAR en retiro. FIDENA también hay, en las escuelas, en las capitanías de puerto, están 15 ingenieros, 13 licenciados, 10 ciudadanos y 4 capitanías acéfalas. Las capitanías con personal en activo de SEMAR son La Paz, el puerto de La Paz, Baja California Sur, Lázaro Cárdenas y Silagua en Michoacán, Guaymas y Puerto Peñasco, Sonora, Dos Bocas, Tabasco, Altamira y Presa Vicente Guerrero, Tamaulipas y Yucatán en Yucatán. Y para colmo, señor presidente, acaban de suspender al capitán de puerto, capitán de altura Gabriel Carrión Pérez de Veracruz, marino mercante egresado de la Escuela Náutica de Veracruz precisamente, y se dice que ingresará un vicealmirante, no se sabe si es activo o en retiro. Hay convocatorias de la SEMAR a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante para ocupar diversos puestos, pero varios solicitantes se quejan de que son puestos de poca paga y con bajas posibilidades de desarrollo. Muy diferente al caso que con el personal de SEMAR. El personal de SEMAR no pierde su ingreso, más aparte le pagan la actividad como capitán de puerto. Finalmente, señor presidente, el asunto de oceanografía. El Parlamento publicó el pasado 9 de marzo la acusación que le hacen los ex trabajadores de oceanografía al capitán Ildefonso Carrillo Mora, actual director general de Marina Mercante de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SEMAR, como responsable de haber violado la ley del concurso mercantil al permitir el desmantelamiento del buque Caballo
Azteca, en perjuicio de los trabajadores de la empresa de Amado Yáñez, cuando él era capitán de puerto en Islas del Carmen. Los trabajadores afectados piden que los buques sean aún abandonados en Islas del Carmen, son como 26, señor, que se están pudriendo, que están dañando el ecosistema. Abandonados en Islas del Carmen, Campeche, no sean desmantelados y se les entrega a ellos como pago de indemnización. Esto lo ha solicitado mediante juicios en el contexto del concurso mercantil. Para ello solicitan usted la oportunidad de entrevistarse a fin de poder exponer en detalles el abono a la solución de este conflicto. Tienen todos los documentos cuyas copias el Barlovento ya ha entregado a don Jesús Ramírez. Son varios documentos íntegros, pero habría que tener a alguien que lo pudiera explicar. Señor presidente, es todo. Bueno, tengo una última pregunta. Se solicitó a usted en enero de 2020 el tener acceso al expediente del capitán de altura José Francisco Mendoza Sauceda, un personaje muy peculiar, con muchas acusaciones en Puerto de Altata de pescadores, más de 16,000 pescadores estafados por este señor. Entre otras cosas, les vendió un seguro que mandó imprimir una cédula y la firmó y les cobró 5,000 pesos a cada uno. Y no se habían dado cuenta hasta que un pescador tuvo un problema, un accidente, y fue a cobrarles el seguro. Y pues, ¿cuál? Es una persona que ha estafado, incluso se inscribió en Morena antes que usted para concursar, para pelear la candidatura presidencial, y estuvo presente en muchas actividades de usted. Él dice que es protegido usted y que está reforzado, respaldado, incluso también por un diputado del PT, pero por ejemplo en Altata, toda la gente ahí estafada quiere meterlo a la cárcel. Están pidiendo tener la oportunidad de tener acceso a ese expediente que la Secretaría de Marina había prometido ya desde aquel entonces, y no hemos tenido la oportunidad. Es todo cuanto, señor presidente. Le agradezco mucho. Muy bien. Vamos a pedirle al almirante Ojeda que dé respuesta a lo que estás planteando. Sí, señor. Él es una gente honesta, íntegra, el almirante, Sí, secretario de Marina. Le tengo toda la confianza y se está limpiando la Secretaría de Marina como se está limpiando todo el gobierno de corrupción, porque en Marina habían muchos actos de corrupción. Baste recordar lo de la niña Frida Sofía. ¿Para qué me voy a meter en Honduras hablando de marinas? Con eso basta, de cómo altos funcionarios de Marina del sexenio pasado, precisamente con Televisa y con lo de Mola, cuando el temblor, inventaron todo esto de la niña Frida Sofía. Eso ya no se da en la Secretaría de Marina, porque el secretario de Marina, el almirante Ojeda, es un hombre recto, íntegro, honesto, y eso me da mucha tranquilidad. Acerca de oceanografía, es otra historia que ojalá se conociera por todos los mexicanos. Era una empresa que le daba servicios o vendía servicios a Pemex, pero con mucha influencia. Obtenía contratos. Como durante mucho tiempo Ciudad del Carmen fue una ciudad con mucho auge por el petróleo, cuando todavía estaba en su apogeo Cantarell, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, que se lo acabaron durante el periodo neoliberal, que es otra historia que se debería de contar también. En ese entonces se da el llamado cambio, en el año 2000, cuando engañaron de que las cosas iban a cambiar. Sí, pues Fox y la bandera del cambio. Metidos en eso. Entonces, ¿qué pasó en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Pemex? Ya los contratistas no eran afines al partido que estaba, sino ya eran protegidos del nuevo partido. Y así toma fuerza de esta empresa, Oceanografía, con vínculos hasta con el secretario de Hacienda, Gil Díaz. Así es. Y empiezan a recibir contratos, miles de millones de dólares en contratos, tanto en el sexenio de Fox como en el sexenio de Calderón. Un dato, el señor Yáñez regalaba relojes. Sí, usted lo cita en su libro, señor. De $1 millón, series especiales. Como estaba lo del Bicentenario, mandó a hacer una serie especial para entregar a políticos, a funcionarios y a sus amigos. Así era antes. Entonces, esto que estás mencionando, Raúl, lo vamos a revisar. Sí, señor. Y le tengo mucha confianza, repito. ¿Es posible entonces que gente de los trabajadores de oceanografía Sí. con documento puedan estar asesorando, ayudando a Sí, la investigación? ver de qué se trata, porque siempre en estos pleitos, porque después solicitan crédito los de oceanografía con Banamex, y ahí empezó el problema, Sí. porque está difícil que se dejen robar los de arriba. Siempre, por lo general, el de arriba roba al de abajo, pero entre los de arriba está difícil que se dejen. Entonces, entregaron facturas falsas para la obtención de un crédito o algo por el estilo. Sí. Le dan el crédito y no pagan, y entonces sí viene una denuncia de Banamex que Lo meten a la cárcel. tiene las mismas agarraderas que Oceanografía, y demostró tener más porque fue a la cárcel este señor. Sí. Entonces es así, de esas historias, ¿no? Sí, incluso. Lamentables del periodo neoliberal. Sí, el barco Caballo Azteca tiene un costo algo así de como unos $60 millones. Sí. Pero después de la desmantelada y cómo lo quemaron y Sí. todo, no quedó ni 10, 12 millones Sí. de pesos que le dieron de los trabajadores. Y es con base en el concurso mercantil, señor, están primero los trabajadores. Sí. Y ninguno ha tenido. Sí, pero pues todo estaba confabulado. Sí. O sea, era una mafia
sea, todo lo dominaban. Eso ya no sucede, por eso, Raúl, te digo, va a investigar Sí, señor. el secretario de Marina, que es un hombre honesto. Dicho sea de paso, cuando me tocó decidir a quién iba yo a nombrar como secretario de Marina, a él no lo querían. ¿Por algo será? Lo tenían relegado, a él le correspondía por la edad y además porque se tenía que cumplir con la antigüedad, el servicio civil de carrera que existe, los ascensos. ¿Qué sucedió en los últimos tiempos? Un secretario de Marina nombró como sucesor a su secretario particular, rompiendo toda la tradición de respeto, antigüedad y al ascenso, a los mandos. Y el que estaba, con todo respeto, quería poner a su oficial mayor. Sí. Entonces, los almirantes que no pertenecían a estos círculos de poder no tenían ninguna posibilidad. Y por eso opté por el almirante Ojeda, porque entre otras cosas había escrito en los años 80 un libro en contra de la corrupción. Y como hice un análisis de todos los almirantes, uno por uno, llegué a la conclusión que él debía ser el secretario. Y no fallé. Y lo mismo con el secretario de la Defensa. Me acuerdo que es una anécdota. Cuando ganamos, ya era presidente electo, no había nombrado ni al secretario de la Marina ni al secretario de la Defensa. Quedaron pendientes, porque todo el gabinete, desde la campaña, lo había propuesto, los nombres, mujeres y hombres que iban a acompañarme. Y quedó pendiente lo de Marina y Defensa. Entonces me preguntan que si, cómo iba a ser el procedimiento. Y hablé de una terna para nombrar al secretario de la Defensa. Aunque recordé lo que decía don Adolfo Ruiz Cortines, que habían ternas de 4. Entonces, cuando me entrevisté con el secretario de la Defensa saliente, general Cienfuegos, para decirle quién iba a ser, me dijo eso. Ah, la terna de 4. No, general, le digo, fíjese que hay ternas de 5. Y ya le propuse al general Sandoval. Entonces, es muy importante quiénes ocupan las secretarías, porque tienen que ser gentes rectas, honestas, porque es piramidal. Si el presidente es corrupto, los secretarios van a ser corruptos, los subsecretarios, los directores. Si el presidente es honesto, los secretarios son honestos, los subsecretarios también. Y nosotros no queremos ladrones en el gobierno, no aceptamos la corrupción. Por eso, Raúl, con mucha seguridad te digo que el almirante va a ver los dos asuntos que tratas. Sí, lo de el posible conflicto de intereses, sí, al que hiciste mención, si existe conflicto de intereses, y lo de los trabajadores. Y lo de la subsecretaría de Puertos, señor. También. Marina nos está ayudando mucho porque se hicieron cargo de los puertos, tenemos más control para evitar la entrada de drogas, el contrabando. Se está poniendo orden. Y ahora Marina también está a cargo de las aduanas, como la Secretaría de Defensa tiene a su cargo 21 aduanas, todas las fronterizas. Y ya son muy buenos los resultados. Desde que están, se han logrado ahorros o mayores ingresos por 50,000 millones de pesos. Solo en las aduanas a cargo de la Secretaría de la Defensa. Ya pronto les vamos a informar de los cambios que se han llevado a cabo sobre lo de las aduanas y de los puertos. Muchas gracias, señor. Gracias, Raúl. Vamos con Carlos Pozos. Presidente de México, servidor Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Muy buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar con mis dos preguntas, quiero proporcionar un dato que usted solicitó aquí en este ejercicio de comunicación circular. Usted solicitó a los colegas que se buscara si había algún reportaje realizado sobre Claudio X González. Efectivamente, no hay algún reportaje sobre Claudio X González. Solamente logré encontrar, señor presidente, lo que se publicó el 20 de agosto del 2012, apenas 8 años atrás, sobre un operativo antinarcóticos en Nicaragua. Siendo el aún presidente Daniel Ortega, se detuvo a 18 mexicanos con 9.2 millones de dólares y cocaínas. En las investigaciones y declaraciones sale una señorita o señora Raquel Alatorre Correa, líder del grupo, y la que se dijo empleada de Televisa. Llevaba cartas de acreditación supuestamente firmadas por Amador Narcia, vicepresidente de información de Televisa y hoy columnista del El Universal. Durante las investigaciones salió el nombre del entonces vicepresidente corporativo. Pero aquí está la sorpresa, de mexicanos a favor de la corrupción, Claudio X González, quien la persona dice que es su jefe, así como sale el nombre de Joaquín López Dóriga Belandía. Extrañamente, presidente, el escándalo internacional dejó de ser noticia y se apagó. Esta es la portada de Proceso y así se publicó, y pues eso principalmente para los jóvenes. Si quieren buscarlo en las redes sociales, ahí pueden encontrar lo que sucedió. Ese es el dato que encontré sobre Claudio X González. Y ahora bien, mi primera pregunta, presidente.
Después del cateterismo que usted fue sometido, usted nos dijo que tiene un testamento político. Muchos lo catalogaron de una cortina de humo. Hoy, a 5 días de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es un hecho histórico porque no todos los días un país inaugura un aeropuerto. La pregunta, este aeropuerto es una de sus 4 obras insignas de infraestructura del sexenio, y que es catalogado por sus opositores como obras faraónicas. La pregunta es, presidente, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Olmeca, el Tren Maya y el corredor interoceánico son parte de ese testamento político que usted habló. ¿Y cuál sería el legado en el testamento político que usted quiere dejarle a los mexicanos? Bueno, lo del testamento, pues ya tenía escrito lo que deseo. No tiene que ver con bienes materiales, porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no me importa el dinero. Tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado. Son concepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero y hay quienes no les importa el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos. Yo pienso que la felicidad, siempre lo he dicho, no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos, fama, sino con estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y como soy seguidor de León Tolstoy, sostengo que solo siendo buenos, podemos ser felices. Entonces el dinero muchas veces es desperdicio. Entonces el testamento pues no tiene ese propósito. Ya lo que tenía lo entregué a mis hijos, la casa de Palenque, el terreno, es de los 4 hijos y no tengo otros bienes. Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios. Pero el libro que escribí, el de La mitad del camino, se ha vendido mucho. Es el libro más vendido sobre temas políticos sociales en el país. Se han vendido más de 200,000 ejemplares. Y entonces, pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos, porque me dan el 12% de cada libro vendido. Lo que me dieron de anticipo, pues lo aporté, porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10,000 libros. Pero aparte, vendidos, pues más de 200,000. Entonces, vamos a ver qué hacemos con ese dinero. Lo otro es lo político. Explicar ahí en qué me inspiro, ya lo saben, en Hidalgo, en Morelos, en Juárez, en Madero, en Villa, en Zapata, en General Lázaro Cárdenas. ¿Y qué pienso del prójimo y por qué se debe luchar en la vida? Sobre eso trata. Y cuando iba yo a ser intervenido por el cateterismo, por responsabilidad, sí, agregué pues un texto, por si fallecía, para actuar responsablemente y no propiciar ingobernabilidad en el país. Hice una recomendación respetuosa porque la Constitución establece un procedimiento para el presidente sustituto. Sin embargo, son momentos delicados y apunté sobre cómo veía yo el futuro, cómo podría ser la vida pública hacia adelante, ¿no? ¿Se puede saber cuál fue la recomendación? No, eso no se puede saber. Eso lo tiene el notario. Alguna vez se va a saber. Bien, presidente de todos los mexicanos, ayer se dieron cifras muy buenas de vacunación y pues prácticamente estamos en semáforo verde ya en muchos de los estados de la República Mexicana. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya instauró el uso opcional de cubrebocas en espacios abiertos, parques y plazas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, según mis fuentes, me dice que pues pronto también dará a conocer que el cubrebocas por el momento debe de olvidarse. Yo le quisiera preguntar, ¿qué opina de estas decisiones y qué recomendación le daría usted a los gobernadores del país? Bueno, hay que ver qué opina el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell. Él es el que ha estado atendiendo todo el problema de la pandemia. Es un especialista, un experto. Él tiene la experiencia. Vamos a esperar a que él opine. Sin embargo, también hay autonomía y los gobiernos estatales son los que pueden aplicar medidas si ellos consideran que convienen al interés público y en este caso a la salud de la gente, a la salud del pueblo. Entonces sí puede el gobernador de Nuevo León tomar decisiones y la jefa de gobierno de la Ciudad de México lo mismo, aun cuando sería importante tener la opinión sobre este tema de Hugo López-Gatell. Ya en otros países están suspendiendo lo del uso del cubrebocas para ciertos eventos, no en todos lados, pero sí es un buen tema el que pueda Hugo darnos su opinión sobre este asunto. Incluso aquí mismo quitarnos el cubreboca pues para podernos ver el rostro. Pues que también nos los recomiende él. En mi caso, pues yo sigo la indicación que me dieron desde el principio, sana distancia y cuidarme hasta donde es posible hacerlo, no humanamente hacerlo.
porque ni modo que si alguien, incluso de manera espontánea y sin mala fe, le da uno la mano, incluso abraza a uno, ni modo de rechazarlo. ¿Cómo? Yo recuerdo la novela de Revueltas, de cómo va con un médico amigo de él, ¿sí?, a un sitio, a un hospital de leprosos. La Madre Teresa también conviviendo con enfermos. O sea, claro que hay que protegerse, pero no hay que dejar los sentimientos humanos. Entonces, vamos a pedirle a Hugo, ya que estás hablando de Nuevo León, quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal, aclararlo, ¿no? Esto se tiene que informar bien sobre las causas. Lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta a la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Sí, eso no. Pero tienen intención, precisamente al no difuminar el rostro del gobernador, se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso. Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder. ¿Mande? No, porque es un asunto de Nuevo León. Es la soberanía de el Estado de Nuevo León. Ellos son independientes, son autónomos, yo respeto sus decisiones. Gracias, señor presidente. Rodolfo, bueno, también aprovechando, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar mañana. Se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo de el mátalos en caliente, primero. Y segundo, cero impunidad. Y mañana vamos a profundizar sobre estos temas. Cuando se desató la violencia, no había sistema de protección a periodistas con Calderón, para que no se rajen las vestiduras. No había sistemas de protección a periodistas. No lo crearon. Tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón. Y imperaba la impunidad. No había planes de búsqueda de desaparecidos. Nada de eso. Nada más para recordar. Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina, ni tampoco se permite la impunidad. Entonces mañana vamos a informar y mi abrazo a los familiares, amigos de este periodista asesinado. Rodolfo Montes. Gracias, presidente. Buenos días, licenciada Vilchis. Armando Linares se llamaba el compañero de Michoacán y precisamente el gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias. Hay indignación en el gremio de Michoacán, en el gremio periodístico en México, hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos, no de su sexenio solamente, sino desde Calderón, Peña Nieto y a la fecha. El 5 de marzo, usted lo supo desde principios de año, presidente, nos reunimos, hubo un encuentro nacional en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a propósito del asesinato de Freddy López Arévalo el 28 de octubre. Y desde entonces a la fecha comenzaron a divulgarse, a difundirse diversas afirmaciones de que usted me había pedido, a través de Jesús Ramírez Cuevas, que yo organizara este evento para tratar de mitigar esta situación. ¿Fue así, presidente? No, y nunca lo hacemos. Y no tenemos nada que ocultar. El que nada debe, nada teme. Otro tanto de las redes sociales también decían que estábamos de sediciosos, de golpistas, de apátridas y que nos estábamos acercando a embajadas de otras naciones en nuestro país para fondear esto y que de dónde salió tanto recurso. Fue un evento autogestivo. Habíamos 142 periodistas en el Teatro Cebadúa, de puño y letra llegaron, se registraron. Una veintena de estudiantes de la licenciatura de la carrera de periodismo, otro tanto más de maestrías estuvieron ahí presentes y sacamos un resolutivo y precisamente antier nos abrió sus oficinas el subsecretario Alejandro Encinas, quien por cierto, si bien no estuvo de manera presencial,
presidencial. Siguió de cabo a rabo todo este encuentro, se prolongó por varias horas y nos recibió y con mucha tingencia estuvimos el día 14 en sus oficinas, 2 horas platicando con él a ver de qué manera podríamos revertir esta situación, esta pesadilla que está padeciendo el gremio periodístico en nuestro país. Y esto nos lleva, presidente, a declarar una suerte de emergencia nacional. No tenemos que esperarnos a que a finales de año se modifique la ley del mecanismo. No necesitamos ya un mecanismo reactivo, necesitamos una campaña muy agresiva de prevención y decirle a todos estos servidores públicos o a quienes han quitado la vida a los periodistas que para nosotros esas personas son la basofia de este país, son la escoria de este país, presidente, y les van a faltar balas porque somos muchos. Vienen camadas, oleajes de nuevas generaciones de periodistas que están dispuestos precisamente a arriesgar la propia vida como lo estamos haciendo nosotros. Muchos de nosotros ya estamos cansados de esta situación, estamos agotados de este escenario tan violento en contra nuestra y precisamente por estar combatiendo como usted combate la corrupción. Por eso mataron también a Armando Linares. Él lo ventiló públicamente y ejecutaron primero a uno de los suyos y después a él, presidente. Entonces, es una emergencia nacional que nos gustaría que compartiera usted con nosotros y que, más allá de estos informes, como lo consideró el subsecretario Alejandro Encinas, una comisión de periodistas, le demos seguimiento a esta situación y ver la manera en que salimos de este escollo, presidente. Pues sí, lo estamos viendo. Mañana vamos a informar sobre este tema. Insisto, no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos, servidores públicos. Eso es muy importante, porque si no los del Parlamento Europeo, que defienden intereses de empresas corruptas, utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, como lo hacen los periodistas mercenarios de México y de otras partes del mundo. Toda esta campaña que estamos enfrentando. Entonces, sí tenemos que ser muy precisos. Si ustedes conocen, si tienen elementos de que hay servidores públicos involucrados, de inmediato se actúa. Pero lo que nosotros tenemos de información es que son crímenes que han cometido bandas de delincuentes, que dicho sea de paso, son bandas que surgieron en el periodo neoliberal, cuando se apostó a enfrentar la violencia con la violencia y cuando imperaba la corrupción, esa que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, de acuerdo contigo, pues va a estar mañana Alejandro Encinas, va a hablar de lo que se está haciendo y Ricardo Mejía va a informar caso por caso. Muy bien, presidente. Y también adelantarles que en este lamentable caso de 3 periodistas de ese portal de noticias, 2 tenían protección porque el finado no aceptó la protección. Desde luego, eso no justifica nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales porque hay mucha sopilotada que están molestos, pero no por esto. Ya lo he dicho, usan a los niños con cáncer para proteger sus intereses y les pagan para seguir robando a periodistas con el propósito de que nos ataquen. Y Claudio X González y toda esta maleantada, de repente aparecen como paladines, defensores de la educación pública, preocupados también por los niños, cuando el fondo es otro. ¿Qué están defendiendo? El que no paguen impuestos los grandes empresarios. Eso es lo que defienden, que no pague impuesto Kimberly-Clark, que no pague impuesto Banamex. Me acuerdo que en un encuentro en el 2006, él se paró a reclamarme eso, porque en ese entonces habían vendido Banamex en $12,000 millones y no habían pagado un centavo de impuestos. Y eso es lo que defienden. Y luego, con cinismo, hablan de que combaten la corrupción. O esto que sacó la revista Contralíneas, de que el que acusa de que mi hijo renta una casa en Houston, tiene 12, 13 departamentos, casi una inmobiliaria. Ahora sí que ¿quién pompó? ¿Por qué no aclaran? ¿Cómo ellos sí pueden hacer cuestionamientos? ¿Pueden difamar? ¿Y ellos van a mantener privilegios? No se les puede cuestionar nada. ¿Tienen autoridad moral? Vi un Twitter ayer, antier, de Claudio, a ver si lo consigues. Es uno de los más ricos de México. Su familia, su papá, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, empresarios siempre vinculados al régimen. Su papá, asesor de Salinas de Gortari, aplaudidor de toda la política privatizadora, de toda la política de saqueo. Y mire lo que dice, de que no hay que olvidar que mi hijo vive en una casa, o vivió en una casa, con alberca. A ver, ¿y dónde vive él? ¿Cuánto tiene él? A ver si lo encuentran. Yo no tengo casa con alberca porque me voy a bañar al río. Anututún, así se llama el río de Palenque. Mientras lo localizan. Mientras lo buscan, porque es interesante. O sea, y es un nivel de enajenación que los vuelve hipócritas sin que ellos lo perciban. ¿Cómo le voy a pedir yo a otra persona, a ver,
¿por qué tienes casa con alberca? Sí, seguramente él debe de tener una casa con alberca o debe tener una residencia o tienen muchísimo dinero y siempre han estado vinculados al poder, no han hecho jugosos negocios al amparo del poder. O sea, ¿qué autoridad moral tienen? Pero no se dan cuenta de que mienten y difaman porque son muy hipócritas. Es una manera de pensar. El conservadurismo es sinónimo de hipocresía y de corrupción. Y lamentablemente, pues no lamentablemente, porque así es la condición humana y no hay sociedades perfectas. Pero son muchos los que piensan de esa manera. Y hasta los que no tienen el nivel económico de estos fifís piensan igual, porque son aspiracionistas. Desprecian a la gente humilde, son racistas, clasistas, discriminan. A ver si lo consiguen. Pero, a ver, adelante. Sí, presidente, ahorita, hace un momento usted mencionó que la justicia en nuestro país pues es utilizada para reyertas y venganzas políticas. Justo cuando inició su sexenio, usted recibió una carta de un personaje que en su momento causó mucho revuelo mediático. Él recibió Zúcar Curi, recibió una sentencia de 13 años de prisión, la primera, ya lleva 19 años en la cárcel, después gana un amparo, le avientan 93 años de prisión, gana otro amparo y ahora son 112 años de prisión. Por el delito de pornografía infantil que a final de cuentas se convierte en estupro. Él le ha hecho llegar su caso, presidente, de cómo ahí la justicia está torcida precisamente para mantenerlo en prisión. Eso, ¿usted leyó esa carta, presidente? No, no leí la carta y no sabía sí, sus abogados que me habían hecho llegar esa carta. Así es. Pero voy a buscarla, voy a ver si está en la oficina. Y otro caso más, el del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen. Ya un juez le otorgó un amparo, ya debería estar en libertad, pero todavía las autoridades de Veracruz lo mantienen en prisión. Es una sin razón, presidente, ¿no? Estar utilizando la justicia precisamente para actuar con dolo, para que la justicia sirva al mejor postor, presidente. Pues es un asunto del Estado y ellos van a resolver y ojalá y sea con apego a la ley, es lo que puedo decir. Y lo señor Curi, no tengo la información, pero sí voy a buscar, ¿no? Sí. Y yo no le deseo a nadie que sea víctima de una injusticia. Ayer también estaba lloviendo, no sé por qué detuvieron, más que nada le suspendieron el cargo a la jefa delegacional, la alcaldesa Sandra Cuevas, sí. Bueno, pues la escuché en una declaración, nada más para decirle que yo no tengo que ver absolutamente nada y que además, pues con todo respeto, está mintiendo, porque dice que yo mando a desaparecer a periodistas. A ver también si lo tienes, ¿no? Porque se pasan. También la acusación contra Chumel, pues yo tampoco tengo nada que ver ahí. Pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan. Ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista. Es como el ideólogo de los conservadores. Porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho o Aguilar Camín, pero Chumel sí puede, sí tiene jale, podría ser el candidato. ¿Tiene alguna de las dos? A ver, la alcaldesa. Miren esto. Hay unas normas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar no lo pueden, a una persona incómoda. No lo pueden. Que les incomoda. Uno, desapareciéndolo, quitándole la vida, como ocurre con muchos periodistas. ¿Sí se escucha? Es que yo a lo mejor no. Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda, o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándole la vida, como ocurre con muchos periodistas. O dos, aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda, o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándole la vida, como ocurre con muchos periodistas. O dos, aquí hay dos. ¿Cómo lo ven? No, pero no va a probar nada, pero lo que quiero decirles es, no se mide la señora. Pero no solo es ella, por eso no podemos quedarnos callados, porque es la podredumbre, el conservadurismo. Y esto otro, miren, primero los pobres o primero los López Obrador. Que no nos distraigan con borregadas, ¿no? Porque tampoco les gustó que yo haya dado una respuesta a los diputados de Europa, porque le llaman lobby, ¿no? Dedican tiempo a las relaciones políticas, también dinero. Además, es una liga en el mundo de derecha y de ultraderechas, es un bloque conservador mundial. Entonces preparan estas cosas, según ellos, son golpes, ¿no? Muy fuertes. Lo de la declaración de los diputados europeos, que lo único que demuestra es que son muy colonialistas, prepotentes. Y lo otro es, este asunto de la renta de la casa de José Ramón, de su esposa, estuvo en primer lugar en menciones en el mundo, trending topic le llaman, y aquí a nivel nacional. Imagínense cuánto dinero
porque ni modo que en Francia, en Arabia Saudita, porque aparecen bots, según vi una investigación, de todo el mundo condenando esto, el que mi hijo rente una casa y que además conflicto de intereses con una empresa petrolera a la que ni conozco ni tenía idea, nada más de sentido común. Si les damos contratos millonarios a esa empresa, es para que le renten una casa a mi hijo. ¿Qué no le podría decir? No, entreguen la casa si fuésemos corruptos. Pero no solo la casa, ¿sí? Todo el fraccionamiento, a cambio de contratos. ¿Cómo le hacían pues ellos, los que estaban? ¿Así? Entonces le pone que no nos distraigan como regadas, que respondan por esto y tanto más. No, pero hay algo. ¿Este es qué? Pero sí, él lo pone. Y pensar que todo es porque sigue sin poder justificar que su hijo se dé vida millonaria sin trabajar. No, pero no habla de la casa de alberca. Bueno, la alberca. Entonces, ¿dónde vive Loret? Él no vive en una casa rentada, ¿va? ¿Dónde vive Claudio? Y el papá de Claudio. Y toda la familia de Claudio. Pero es mucha hipocresía. Y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros van a derrocarnos. Se equivocan porque la gente está muy consciente en nuestro país y ya está harta de esta cúpula corrupta, manipuladora y de estos medios de información completamente entregados a las mafias de poder económico y político. Entonces, es muy bueno el tema. Lo mismo, el por qué. Si estamos tan mal, ¿por qué no aprovechan la oportunidad ahora el 10 de abril? Y lo tengo que decir porque el INE, de manera cómplice, no informa, violando la Constitución, de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México, a todos los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? De aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales. Si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero. No le hace que no sea el 40% del padrón que participe. Entonces, ¿por qué no? Ellos promueven esto mejor. Es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos? Y el papel del INE, que viola la Constitución, porque no informa, pusieron menos casillas, porque no quieren que la gente participe. Imagínense un instituto que supuestamente debe de promover la democracia, dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir que haya democracia, a atentar en contra de la democracia. Y tengo que decirlo porque nosotros llegamos aquí para hacer valer la democracia, enfrentando fraudes y trampas electorales de autoridades y de grupos de intereses creados. Y tengo que decir que no solo hay que participar, todos, hasta los que voten en contra de nosotros, todos, que de manera libre, de acuerdo a nuestra conciencia, con nuestro criterio, decidamos de forma pacífica, que todos participemos el día 10 de abril, todos. Y esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución y totalmente antidemocrática. Y pido también, respetuosamente, a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas, porque las están escondiendo, que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas y que haya boletas suficientes. Nada de que ya se agotaron las boletas y que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo, porque me veo obligado a hacerlo, porque ofrecí cumplir con la Constitución y hacerla valer. Entonces, ¿cómo voy a estar callado si estoy viendo de que están actuando en contra de la democracia? Entonces, quieren una democracia a modo. Esa es la democracia. Cuando ellos puedan imponerse para seguir robando. Esa es la democracia. Si no pueden imponerse y no pueden seguir robando, no hay democracia. ¿Para qué participas? No pierdas tu tiempo. Mapachismo electoral en el INE. Cuidado con el mapachismo. Para terminar, presidente, el lunes Román Meyer Falcón presentó aquí toda la inversión millonaria para crear centros deportivos y masificar el ejercicio físico en nuestro país. Pero ¿de qué sirve esto, presidente, si los atletas de alto rendimiento que debieron haber participado, por ejemplo, en Budapest, que está a la vuelta de la esquina, ya se bajaron porque la CONADE no les dio recursos y los que lograron inscribirse es porque se endeudaron? Consiguieron recurso privado y además no es nada personal contra la titular Ana Gabriela Guevara, pero todavía a la fecha no se ha pronunciado de por qué o bajo qué argumentos sigue apoyando a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación cuando ya fue depuesto por todos los organismos internacionales, tribunales deportivos han dicho que no ha lugar ya a esa dirigencia y México corre el grave riesgo de ser eliminado de muchas justas deportivas a nivel nacional. ¿Por qué Ana Gabriela Guevara todavía a la fecha no se ha pronunciado y no ha dado un argumento válido al respecto, presidente? Le vamos a pedir que informe. Sí, le vamos a pedir que informe. Ahorita me hiciste recordar un dicho de un amigo. No es grilla, decía siempre, pero... no. Bueno, Rodolfo, compañera, son tres. Ustedes dos.
Gracias, presidente. Buenos días. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Presidente, hace unos días le presenté yo aquí el caso de pues este cártel inmobiliario en el Estado de México. Comentaba yo que ya habíamos entrado en comunicación con Gobernación. Pues este cártel, ¿no?, que despoja a personas de la tercera edad de sus inmuebles, encabezado por el notario Raúl Nameneme, quien coludido con jueces y abogados pues cometen estos ilícitos. Presidente, fue el caso de don Arturo Ochoa, quien fue desalojado y golpeado junto con su hijo Arturo Ochoa Escartín. Desafortunadamente, presidente, el señor don Arturo murió desgraciadamente pues por los golpes, se le hizo una bolsa de aire en los pulmones. Entonces, este caso fue muy sensible, presidente, porque incluso hubo un hashtag en Twitter que se llama Todos somos don Arturo, y yo le quería preguntar, presidente, ¿qué se puede hacer en estos casos? En primer lugar, le suplicaría un mensaje a su hijo, que también fue golpeado, a su familia, y sobre todo darle seguimiento a esto, porque no puede quedar impune este cártel inmobiliario en contra de los mexicanos allá en el Estado de México, y sobre todo la revisión de la actuación de los notarios, los jueces y los abogados, presidente. Pues un abrazo a todos los familiares de don Arturo, a su hijo, y ofrecerles que vamos a informar nosotros sobre este caso. Sí, queda como beneficiarios pues su esposa, su hijo, pero pues están ahora sí que con todo en contra, ¿no? Sí, pero lo vamos a atender el caso, vamos a verlo. Le voy a pedir aquí a Leti que nos ayude para ver cómo apoyamos. Gracias, presidente. Fíjense que en Oaxaca, presidente, es un estado donde pues hay el número mayor de usos y costumbres, de comunidades de usos y costumbres. Desde Salinas, California, de Estados Unidos, nos contactaron una asociación que encabeza el señor José González. Él es de San Martín Peras, Oaxaca, donde denuncia unos desvíos de pues millonarios, presidente, de 20 millones de pesos por autoridades corruptas de esos municipios. Yo le quería solicitar, presidente, si habría la posibilidad de que, además de tocar este tema en específico de este municipio, San Martín Peras de Oaxaca, ¿qué posibilidades habría de que usted nos pudiera proporcionar información acerca de estos municipios autónomos? Porque pues sí, la verdad es de que reciben al parecer recursos federales, estatales, y pues nunca se ha sabido nada acerca de estas operaciones. Y sobre todo, presidente, que si hay esta denuncia, seguramente debe de haber muchas más, a ver si habría posibilidades de esto. También, presidente, el fin de semana estuve en Plant City, allá en Orlando, en Florida. Estuvimos en la pizca de la fresa con hermanos migrantes, hicimos una transmisión de 5 horas aproximadamente desde Rayando el Sol, y pues siguen las denuncias en cuanto a la discriminación, presidente, pero ahora en este caso se los traigo pues por parte de los norteamericanos. Fíjese que ellos terminan sus jornadas, se van a Walmart a comprar, como hacen aquí los de la construcción, a comprar sus tortillas, su comida, y les esconden la comida, los productos para que se vayan de Walmart. Esto yo sé que es muy delicado, pero es una realidad, al grado que se han tenido que organizar propios empleadores para hacer sus propias tiendas. Y también en los bancos, presidente, desafortunadamente, de los millones de mexicanos que trabajan allá en Estados Unidos en la pizca, les pagan todavía en cheque y tienen que ir a los bancos a hacer cola, y lo sacan de los bancos en Estados Unidos, presidente. Yo no sabía eso, y así haya lluvia, nieve, ellos esperan afuera porque los bancos dicen que intimidan a sus clientes. Entonces, presidente, esto también sería unado a la llamada pues a la reforma migratoria, y que se revisara y se impulsara también el resguardar estos derechos de los trabajadores mexicanos allá. Hay mucho tema. Presidente, también usted hace unas semanas, no ya meses, nos comentó que iba a venir el secretario de Hacienda a informarnos sobre el Banco del Bienestar, el plan de expansión allá en Estados Unidos. Esto llama mucho la atención a nuestros hermanos migrantes porque pues saben que van a tener menos comisiones. ¿Qué nos podría al respecto, presidente? Y pues si me permite, también hace unas semanas estuvieron aquí varios manifestantes de Fobiste, de beneficiarios de Fobiste. Desgraciadamente se duermen con una deuda y despiertan con más deuda, presidente. También se quedó de revisar. Y ya por último, si me permite, también estuvieron aquí en manifestación algunos trabajadores del INSABI que fueron despedidos, entre ellos camilleros de limpieza que se les contrató cuando la pandemia, y como usted ha dicho que se les iba a dar la plaza a doctores y enfermeros, pues ellos tienen esa duda. Quería ver si nos puede aclarar esto, y pues por lo pronto eso, presidente. Pues básicamente, gracias. En lo último que propones, que planteas, decir que no van a ser despedidos los trabajadores, y los que ya no están siendo contratados van a recontratarse, porque estamos fortaleciendo todo el sistema de salud pública. Sí, porque no se requiere solo de médicos y de enfermeras y de especialistas, también de camilleros y de otros trabajadores en un hospital. O sea, se requiere de choferes para ambulancias, se necesitan encargados de mantenimiento para lavanderías, se requiere de mucho personal administrativo, en fin,
para que funcionen bien los hospitales. Entonces, nada más que estamos en eso, es un proceso, estamos avanzando. Ayer se explicó de cómo estamos trabajando en 13 estados, ya se incluye el Distrito Federal y vamos a tener como modelo Nayarit, que yo espero que en 2 o 3 meses ya esté completamente terminado todo el sistema de salud pública de Nayarit. Y así vamos con otros. Entonces, sí hay opciones, sí hay alternativas. Acerca de lo de Oaxaca, te quiero decir que es muy raro eso, porque las autoridades de los municipios de usos y costumbres son las más honestas. Por eso precisamente nosotros les entregamos a ellos sus fondos, porque estamos seguros de que los manejan con honestidad. Con ellos estamos haciendo todos los caminos de concreto y hacen muy buenas obras y hasta les sobra el dinero. Es una organización municipal, tradicional, democrática, única. Ojalá y todas las autoridades fueran como las de los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Son 417 municipios que se gobiernan de esa manera y la autoridad máxima es la asamblea. Es un gobierno verdaderamente democrático. La mayoría de los servidores públicos no cobran, dan servicio, prevalece el tequio y desde que son jóvenes tienen que dar servicio. Empiezan como topiles, como policías y van ascendiendo y es para ellos un gran orgullo servir hasta llegar al consejo de tratamandones, de ancianos. Esa es su recompensa de ellos. Es algo excepcional, extraordinario. Parte de la cultura de los pueblos de Oaxaca, que son los pueblos con más cultura en el mundo, o de los de más cultura en el mundo. Me gustaría que se conociera Oaxaca, sus pueblos, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de gobierno, su democracia. Entonces, pero voy a tomar nota y te voy a informar sobre San Martín Pégases, ¿no? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Te vamos a dar todo el informe. Y le voy a pedir también a, con Leti, Adelfo, que es el coordinador de pueblos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, hable contigo y te dé toda la información sobre los apoyos que se les están dando. Ahora voy a estar allá, voy a estar el fin de semana en Oaxaca. Empiezo en Minatitlán el 18 de marzo por la expropiación petrolera, para conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera, y voy a terminar en Oaxaca y voy a ir a la Sierra Norte, a la Sierra Juárez. Voy a ir a Guelatao el domingo, no voy a estar el lunes, que es 21, porque me invitaron a participar, a estar en la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles, pero sí voy a estar en Guelatao y me voy a reunir con las autoridades de Guelatao. Entonces, que te entregue Leti y que te ponga en comunicación con Adelfo, si te parece. Lo del Fobiste también te lo encargo mucho, ¿no? Y lo del Banco del Bienestar, decirle a los compañeros, compañeras, a los hermanos migrantes que estamos trabajando para que se consolide el Banco del Bienestar. No podemos ahora hablar mucho de eso porque está en la veda, pero se va avanzando. Pasando lo del día 10 de abril, vamos a informar sobre el Banco del Bienestar. Muy bien. Yo siempre trato este tema. Lo traté con el presidente Trump, lo trato con el presidente Biden, y de decirle a los paisanos que es muy probable que vaya yo en junio. Voy a ir a Los Ángeles. Sí. Ahí en el estadio de los Dodgers. Pero vamos a ver, dependiendo de cómo va a ser la reunión, el encuentro con el presidente Biden, es una cumbre, entiendo, sobre las Américas. Vamos a ver cómo vamos de tiempo y si conviene. Si no, yo de todas maneras les transmito un mensaje y que, como lo hice cuando estuve en Nueva York, les ofrecí que le iba a presentar al presidente Biden un planteamiento sobre migración y lo hice, cumplí, para que se le dé celeridad a la iniciativa que propone regularizar a 11 millones de migrantes. Ahora que habló el presidente Biden sobre el conflicto en Ucrania, mencionó de que va a impulsar esa iniciativa y cuenta con nuestro apoyo, el presidente Biden, para que se apruebe en el Congreso y ojalá y no se siga demorando ya, para que se cumpla con este compromiso. Y nosotros vamos a aplaudir a los legisladores que voten a favor de la regularización de nuestros paisanos migrantes que han ido a Estados Unidos a trabajar honradamente y que no merecen ser discriminados de ninguna manera. Entonces vamos a estar planteando esto, y también los que discriminan, y si son legisladores que buscan obtener votos cuando hay elecciones, si no respetan a los mexicanos, no van a tener apoyo, porque ya son muchos los que se enteran de nuestros planteamientos, posturas, muchos que ven la mañanera. Entonces, si no se apoya, por ejemplo, la iniciativa para regularizar a los mexicanos migrantes, los que voten en contra no van a tener respaldo. De manera respetuosa, nosotros vamos a llamar a que no voten por ellos, los estadounidenses, que son muchos, porque ya basta del racismo y de la discriminación y de los malos tratos. Muy bien, adelante.
Buen día. Daniela Escobar, del Tiempo.tv. Primero preguntarle un asunto que tiene que ver con seguridad, lo que está sucediendo principalmente en Zacatecas, lo que, bueno, pues ya sabido este tema de desplazamiento forzado de muchísimas familias de comunidades que se están dando de este municipio, que están en muchos casos se desplazaban, por ejemplo, a la capital y, pues, por ejemplo, estando allá, incluso mucha gente lo que decía es, bueno, pues pensaban que llegaban a un lugar seguro, que es la capital Zacatecas, y muchos se encontraron con que incluso les tocó el tema de los cuerpos en la Plaza de Armas. Otros más incluso llegaron aquí a la Ciudad de México para solicitarle a usted que haya una intervención para evitar que ellos sean, pues, sacados de sus ranchos que por muchos años, por muchas generaciones han tenido y que ahora están siendo ocupadas por grupos del crimen. De hecho, un diputado federal había mencionado que si no había una intervención eficaz, pues, por parte del gobierno, se estaría llamando incluso a la población a levantarse en armas. Muchos de ellos, bueno, pues ya ni siquiera están en estas comunidades. Preguntarle qué es lo que va a suceder con estas personas para que puedan regresar a sus casas en el corto plazo, o si la recomendación es que de plano sí se salgan en lo que atienden este tema de seguridad por parte de estos enfrentamientos de grupos del crimen. Pues mañana vamos a informar sobre seguridad y le vamos a pedir a Rosa Isela que informe. ¿Y ese diputado de qué partido es? Morena. Es uno que fue, de hecho, elegido también ahí. Sí. Pues Era de decirle una con todo musical. respeto de que eso no ayuda en nada. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Además, esa es una responsabilidad del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestra responsabilidad y que ya no podemos actuar de esa manera, con balandronadas, ¿no? Que no ayudan en nada. Son asuntos muy serios. Entonces, no se puede hacer justicia por propia mano. No es la ley del talión, no es ojo por ojo y diente por diente, no. Ya lo he dicho. Nos vamos a quedar chimuelos o tuertos. Independientemente del informe, presidente, pues la garantía que buscan las familias de tener esa seguridad y esa certeza de que en algún momento puedan regresar. Todas las garantías, es que eso es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que proteger a la gente. El principal derecho humano es el derecho a la vida. Entonces, es nuestra obligación. Además, lo que quiero es que expliquen, que informen de la Secretaría de Seguridad Pública, que seguramente está atendiendo el asunto. Sí, también saber si, bueno, mañana con el informe habrá una situación, o bueno, que informen si va a haber reforzamiento de seguridad en estados colindantes, por ejemplo, en el caso de Coahuila, sobre todo por el asunto de rutas que puedan tener estos grupos de crimen y hacia dónde pudieran estar avanzando. Sí, estamos trabajando en eso. Lo van a explicar mañana y de cómo estamos en materia de seguridad. Finalmente, presidente, en el segundo tema, el asunto que tiene que ver de nuevo con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Después, hace unos días, pero después de la declaración que usted dio en torno al tema de la situación que se está viviendo con el caso de quienes cuidaban de su hermano, pues preguntarle, él reconoce, en algunas entrevistas reconoció que en efecto, bueno, pues esos audios son reales y en todo sentido, bueno, pues lo que se está reconociendo es que de alguna manera se está cometiendo ilícitos por parte de este asunto de buscar de alguna manera mover estas piezas en su favor para que dos mujeres, bueno, una de ellas que está en la cárcel y la otra también se puede cumplimentar una orden de aprehensión. Preguntarle, presidente, usted ha hablado en varios momentos de que una de las principales o la principal lucha que tiene su gobierno es contra la corrupción. A todas luces sería un acto de corrupción, además, pues confesado, sí, mediante estos audios, pero independientemente de lo que se está analizando en la Suprema Corte, quisiera preguntarle, porque además la Fiscalía ya inició una investigación por el tema de las filtraciones, pero quiero preguntarle, ¿quién va a investigar al fiscal general de la República por estos hechos, presidente? Mire, este asunto, insisto, lo está viendo la Suprema Corte, como es de dominio público. Y hay que esperar a que resuelvan. Y ya no es el tiempo de antes, me canso de decirlo. La Fiscalía no depende del presidente. No es como del tiempo en que el procurador era un empleado del presidente y hacía lo que el presidente le ordenaba. Ya no es así. Ahora la Fiscalía tiene autonomía. Pero dentro de su propia autonomía es la cabeza la que... Tiene autonomía el Poder Judicial, que está atendiendo el caso. Los ministros lo que atienden, pues sí es el caso que tiene que ver con el asunto de si se le otorga un amparo liso y llano a estas dos mujeres, pero no está analizando el caso de lo que pudo, de los delitos en los que puede haber incurrido el propio fiscal general de la República. Por eso le preguntaba si en todo caso se tendría que abrir una investigación en contra del propio fiscal, pues precisamente por el tema de que él recibió el proyecto antes. Afectados lo hagan, que presenten denuncia, pero yo no puedo pronunciarme. Se trata de un juicio donde hay dos versiones, para decirlo de alguna manera. En un caso se sostiene de que se causó la muerte o se dejó en el abandono al hermano del fiscal y que por eso falleció. Ese es un planteamiento en donde se solicita que se haga justicia o que se castigue a los responsables. Por el otro lado, dicen no fue un asesinato, no se le dejó en el abandono. Es un invento del fiscal. Entonces hay una controversia. Entonces cuando están así las cosas, ¿quién debe de resolver? Pues el juez. Pero en esas dos versiones no entra la parte en la que el propio fiscal en las versiones de los audios dice que habla con los ministros para que se incline la balanza de un lado. Ese es un pues tercer entonces tema. Los propios ministros deben de abrir una investigación o los que se sientan afectados por esas llamadas y que una autoridad resuelva. Yo no tengo esa facultad. No tengo esa facultad. Puedo hacerlo como una recomendación política, moral. Es lo que hago con todos los que nos atacan. Pero no voy a presentar una denuncia que por difamación, calumnias. No, podría hacerlo, pero pues no es un asunto legal, es un asunto político. Entonces así lo entiendo. Y yo no quiero que nadie se vaya a sentir perseguido. No, ojalá
no le dejen de pagar los 3 millones de pesos mensuales a Loret, o que le aumenten para que no se vaya. O a Ciro, que lo atiendan bien, o a López Dóriga, que dijo que, Joaquín, que cómo estará, dijo ayer, de lejos del aeropuerto Felipe Ángeles, que hasta me tengo que ir a dormir una noche antes. Por cierto, ya no me voy a ir a dormir allá. No, porque está terminado el hotel, pero no está certificado, es un procedimiento, y no quiero verme influyente. Además, me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora, desde aquí hasta el aeropuerto. Bueno, media hora, 40 minutos, porque pues me voy a ir a las 4 de la mañana. No, a las 4 no, a las 4 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5, porque tengo que estar a las 6 allá. Entonces me voy a quedar a dormir aquí. Entonces allá nos vamos a ver a las 7, porque voy a ver la conferencia, y yo voy a estar a las 6 en la reunión de seguridad. Ya está terminado el hotel, está muy bien. Lo que pasa es que hace falta una certificación. Y dije, no. Y como escuché también no lo escuché, sino leí el comentario de Joaquín que me dio risa, que no hay que perder el sentido del humor. Que me voy a llevar 2 horas en llegar y que por eso me voy a dormir allá un día antes. Pues no. Voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora, 40 minutos. Ya que toque ese tema, presidente, nada más preguntarle ¿Vale? sobre, ya que toque el tema del aeropuerto, nada más ahorita me surgió la duda de, aunque usted no va a dar un discurso por el tema de la veda, el evento en sí no sería violatorio de la veda porque se trata de una obra de las más grandes que tiene su gobierno, o sea, sería como hablar como del buen gobierno y de lo que ha hecho. No, pues va a hablar violatorio? el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, va a hablar Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, va a hablar el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el general Vallejo, y va a hablar el general secretario, Sandoval. Y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón ni nada. Nada más voy a acompañar, como van a ir muchos invitados. ¿Quiénes son los principales invitados? Van muchos invitados, van empresarios, bueno, los que son invitados y que quieran ir también, porque pues es que no sé exactamente, se invitan y no sé quiénes van a llegar. Pero sí se está haciendo invitación, ustedes están invitados. Ya, No, porque es muy amplio. Es un magno aeropuerto. Ya hasta tengo también mis preocupaciones que van a decir, ¿y dónde está la austeridad? ¿Un aproximado de ¿Y cuántos dónde quedó la invitados? austeridad? Ahora va a ser eso, ¿no? Porque realmente es bellísimo. Es de los mejores aeropuertos del mundo. Es una obra de primer orden de los ingenieros del ejército. ¿Cuántos invitados habrá, presidente? Más o No menos. sé exactamente, pero sí van a ir invitados. Ustedes están, desde luego, invitados. Van a ir empresarios, van a ir trabajadores, van a ir ciudadanos. Los gobernadores están invitados. Todos. Mañana. Tú primero, mañana, ya. Es la hora del café con leche con pan. Hoy tengo varias cosas. No tenemos, creo que va a ser la semana próxima. Pero él está invitado, de los que se mencionan como invitados, o los que se les estamos mandando invitación, es a Francisco Cervantes, que es muy buena persona. Además de ser buen dirigente de los empresarios, él es una muy buena persona, un hombre decente, respetuoso. Lo conozco de tiempo atrás y estoy seguro que vamos a llevar muy buenas relaciones con él. Muy bien.